ustedes en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer tener a cada uno de ustedes aquí en esta tarde. Le damos la bienvenida a la mamá de Belén. Esperamos que Dios sea con ella mientras está en este lugar. Le acompaña a algunos de sus hijos. Yo creo que el tabernáculo de Phoenix va a descansar bastante en estos días. El hermano Samuel se va a tener que portar muy bien. Amén. De manera que le damos la bienvenida, hermana. A cada uno de ustedes le damos la muy cordial bienvenida. En realidad, creemos que estamos en tiempos muy tremendos. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dejado la palabra con la cual nos podemos dirigir y ella puede ayudarnos en esta jornada. En mi corazón tengo una serie de mensajes que quisiera dar principio y posible en los siguientes días Dios me permita. Yo creo que una de las revelaciones más grandes que hay dentro del mensaje de Malaquías 4 es la soberanía de la iglesia local. Creo que la gente ha trocado eso y no entienden en realidad lo que el profeta ha hablado. Al mismo tiempo, yo quiero ligar eso con el Espíritu Santo. En realidad creo que la gente se encuentra bambaleando concerniente al Espíritu Santo. Por cierto que hay ocasiones que quisiera comentar varias cosas y esperado mucho tiempo. Si ustedes recuerdan, hace años que predicó el hermano Anaya concerniente al tema ¿qué es el Espíritu Santo? Y aún desde ese tiempo y aún antes he tenido en mi corazón y he esperado el tiempo apropiado. Realmente no sé cuándo pueda dar principio a esto, pero en esta mañana o en esta tarde quiero dar la introducción al tema la soberanía de la iglesia local. Pero todavía no vamos a intitular la enseñanza la soberanía de la iglesia local, sino que más bien voy a dar como cuando el profeta predicó los sellos. Ustedes recuerdan el primer mensaje que él predicó en esa serie. Antes de predicar los sellos, predicó Dios en simplicidad. Luego se fue a predicar la brecha, o sea, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, para ligar ambas cosas, y así que nosotros pudiéramos recibir la revelación. Si se ponen de pie, hermanos, para leer la Escritura y orar, pueden abrir sus Biblias a Filipenses, capítulo 3, verso 17 y verso 18. Del libro de Filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que haciendo vieren como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Voy a orar. Querido Padre Celestial, te doy gracias por tu amabilidad. Señor, por tu presencia, por tu ungimiento, por tu dirección. Te ruego que bendigas a cada persona que está aquí. Y mientras podamos estar meditando en tu palabra, ella pueda ser nuestro absoluto, nuestra ancla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que el Señor bendiga en una manera especial a todas aquellas personas que nos visitan. Aquellas personas que principian a oír el Evangelio. Aquellas personas que empiezan su carrera en el mensaje de la última hora. Debo decir que cuando una familia es pequeña, es muy fácil de controlar a esa familia. Pero mientras va creciendo la familia, se dificulta un poco más el poder controlar a esa familia. Miramos que una iglesia es fácil de controlarla
cuando es pequeña y son pocos. Pero cuando esa iglesia empieza a crecer en números, vienen toda clase de gente a añadirse a ese grupo. De manera que vienen cosas agradables y cosas desagradables. Vienen buenos y vienen malos. En ocasiones, como dice el profeta, dice, no es el borracho o el adúltero el que atrasa la obra de Dios. Más bien es aquel hombre que reclama ser cristiano y su comportamiento es incorrecto. Ese es el que viene a ser un tropiezo para la obra del Señor. Hay ocasiones que nos olvidamos que William Branham es el profeta prometido por Dios conforme Malaquías 4:5. El propósito primordial de este profeta es de convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres. Sea transformar los corazones. Si algo debe de hacer el mensaje del profeta, debe de transformar a pecadores en santos, a mujeres libertinas en damas, a hombres inservibles en caballeros. Así dice el mensaje. Entonces, viendo que el profeta nos habla tanto concerniente a la doctrina que debería de traer este ministerio, aún estaba oyendo una cinta y dice el profeta que un ministerio que no tiene doctrina no es ministerio. Entre más se aproxima el tiempo o entre más avanza el tiempo, es más difícil de que el obrero se pare a predicar doctrina, de que el hombre se pare a decir aquellas verdades que están en el mensaje. Aún mucha gente indocta rechaza ciertas cosas y la causa es porque nunca han oído lo que el profeta dice. Como por ejemplo el miércoles próximo pasado hablé el tema ¿por qué es que fui a pastores? Yo sé que posible algunos pensaron que dije demasiado, pero debo de decirles que no dije bastante, porque yo solo puedo cubrir una mínima parte de lo que el profeta nos ha traído. Miramos que la gente debe de entender, porque el profeta dice, cuando usted escoge una iglesia, dice usted debe de orar antes de escoger a una iglesia en donde congregarse. El profeta liga el matrimonio con la iglesia. O sea, compara el matrimonio natural con la iglesia y Cristo. Dice el profeta en el mensaje, escogiendo a una novia. Dice, si yo fuera a escoger una iglesia en donde congregarme, tendría que buscar la mejor iglesia. No va a buscar una iglesia cualquiera. Entonces, si así es, esa iglesia debe de tener disciplina, debe de tener doctrina. Y nosotros debemos de respetar esa doctrina. Debemos de respetar la cabeza de esa iglesia local, porque el profeta enseña que cada iglesia es soberana, y al mismo tiempo enseña que la cabeza de la iglesia local es el pastor. Dice el profeta, si el pastor enseña algo contrario a la doctrina, dice usted está obligado a ir con ese pastor y tratar el asunto con él, a ver cómo es que se encuentra la cosa, ¿verdad? Pero mirando que el hombre ora y le pide a Dios que Él sea el que le guíe, y luego encuentra una localidad. Resulta que como no es una denominación, entonces en ocasión esa persona anda saltando de un lugar a otro lugar. Estaba leyendo
oyendo una cinta del profeta esta semana pasada, y dice el profeta que en este tiempo de Navidad, estamos en diciembre, que la iglesia anda de compras, anda buscando una mejor iglesia, una iglesia que le consienta la manera que ellos quieren vivir y todavía que les garantice la vida eterna. Yo creo que lo único que nos garantiza vida eterna es el Señor Jesucristo, es su palabra. Debemos de sujetarnos a la palabra. Dice el profeta, ellos buscan una iglesia que les permita hacer lo que a ellos les dé la gana. Es igual como cuando una mujer, ella quiere un marido, pero ella quiere un marido que le permita lo que ella quiere hacer. Y nosotros entendemos esto y hablamos mucho de esto. Y lo tenemos bien documentado, o sea, bien anotado. Estamos bien documentados. Pero se fija usted que a nosotros nos compara Dios, el mensaje, como la hembra, como la iglesia, y debemos de estar sujetos a Cristo, la palabra. El profeta dice que cuando habló sobre el orden y todas estas cosas, dijo, en una iglesia no puede haber dos cabezas. Dice, tiene que haber solo una cabeza. Dice, y yo soy el absoluto de esta iglesia. Entonces, la gente se escandaliza. Pero es la misma doctrina que predicó el apóstol San Pablo. Dijo, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo, siendo el absoluto de esa edad, estaba oyendo otra cinta en esta semana pasada y decía el profeta, el único varón que tenía la revelación para esa primera edad era el apóstol San Pablo. Los otros hombres se sentaban para ser fielmente instruidos por este tremendo apóstol. Ellos deberían de predicar lo que Pablo estaba predicando. Pero el hombre de la revelación fue el apóstol San Pablo. En ese tiempo, el hombre de la revelación es William Branham. Entonces, dijo Pablo, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis, por ejemplo. William Branham dijo lo mismo. Sed imitadores de mí, y mirad. Dice el profeta en otro mensaje, dice, nosotros debemos de probar a la gente. Y la única manera que usted puede juzgar a una persona es por la palabra. Mire a ver cómo se alinea esa persona a la palabra. Y sabe usted en qué lugar se encuentra esa persona. Dice Pablo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese nomás qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Pero tan tremenda. Dice Pablo que había muchos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que ese es el tema de esta noche. Enemigos de la cruz de Cristo. Hay personas que en realidad son enemigos de la cruz de Cristo y ni se dan cuenta que son enemigos de la cruz de Cristo. Estaba yo pensando en que el tema el bautismo del Espíritu Santo. Y veo yo que a la gente se le ha puesto un espantapájaro y la gente se ha ahuyentado. Por ejemplo, las lenguas. Sabemos bien que el profeta enseñó que las lenguas no es la evidencia del Espíritu Santo. Pero entonces los pentecostales tenían algo por lo cual proseguir y se iban buscando esas lenguas. Pero en este mensaje, la gente se aleja de las lenguas y se aleja de todo. Pero debe de tener algo a lo que apuntar. Yo sinceramente creo que debemos de apuntar a nuestro absoluto. A la palabra revelada, infalible, la cual predicó el profeta. Y cuando usted o yo nos soltamos de ese absoluto, nos tornamos enemigos de la cruz de Cristo. Pisoteamos la sangre de Jesucristo. Dice Pablo, porque es imposible que los que en una ocasión fueron iluminados o recibieron el conocimiento de la verdad, dice el profeta,
no es que hayan recibido la verdad, mas han recibido el conocimiento de la verdad. ¿Vio? La gente escucha el mensaje, escucha la revelación, y entonces lo que escucha lo pone a un lado. Y no se dan cuenta que al hacer esto se están tornando enemigos de la cruz de Cristo. Voltea su Biblia conmigo al capítulo 10 de Hebreos, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. ¿Se fija usted? Fíjese, nosotros hemos recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ya no queda sacrificio por el pecado. Oímos la verdad de Dios, oímos el mensaje, y luego nos tornamos en contra de esa palabra que Dios nos ha traído, y en realidad lo que estamos haciendo es, nos estamos portando como enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos son aquellos que no obedecen la palabra, que se tornan en contra de la palabra. Entonces, en sí están resistiendo la palabra. Yo miro que Pablo nos dice, muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice el profeta en el mensaje Paradoja, predicado el 17 de diciembre del 61 en la ciudad de Jeffersonville. Yo he deseado en muchas ocasiones venir a una iglesia. He deseado verlo, donde yo pueda entrar por la puerta trasera o por la puerta de enfrente, lo que sea, mirar a través de la audiencia y ver una iglesia perfecta que esté puesta en orden. El pecado no pudiera quedarse allí. El Espíritu lo llamaría inmediatamente. No pudiese quedarse allí el pecado. Sería como Ananías y Zafira. Usted no podría pecar. No habría pecado en ese grupo. Ese es el deseo del profeta, de nuestro absoluto. Dice el profeta que el deseo mínimo de David era un mandamiento de aquellos hombres que estaban con David. Nosotros decimos que creemos al mensaje del profeta. La palabra del profeta debería de ser todo nuestro sentir dentro de nuestro corazón. De ver una iglesia asentada en orden. No quiero que se me salga nada para afuera, por favor. Los diáconos lo quieren una puerta, en cada puerta. Dice en el mensaje adopción, porque la pregunta es, ¿en qué está fallando la iglesia? ¿En qué estamos fallando? ¿En dónde está la falla? Dice el profeta, allí es donde la iglesia está fallando el día de hoy. En ese andar. ¿Sabía usted que su comportamiento puede evitar que alguien sea sano? Su comportamiento incorrecto, sus pecados sin confesar, de ustedes los creyentes, puede causar que esta iglesia falle amargamente. Y en el día de juicio, usted será responsable por cada cosa de ello. Fíjese, nosotros, al estar pecando y no confesar ese pecado, estamos y somos los culpables de que la iglesia falle. Y al ser culpables, ¿qué somos? Somos enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que está duro, verdad? Pero es la verdad. El profeta dice, este mensaje ya no se predica en los púlpitos, y no se predica, pero debe de predicarse tal como está en la Biblia y como lo trajo el profeta. Una de las cosas que me espantó y me sacudió bastante es
lo que repasé en el mensaje de demonología. Usted sabe que el profeta habló sobre el cáncer, ¿verdad? Hay cáncer en el cuerpo y hay cáncer en el alma. Y entonces, más allá vamos a estar tocando cómo es que el cáncer come, ¿vio? El cáncer va comiendo. Tenemos a una hermana en el hospital, tiene cáncer en el estómago. No puede comer, ya tiene más de un mes que no come. El otro día fuimos a un funeral en Nuevo México de una dama, una señora, yo creo no tenía más de 50 años y murió de cáncer. Cuando yo la vi a ella, yo no la conocía. Parecía una ancianita de unos 90 años. Eran puros huesos. El cáncer se la había comido. Bueno, y la gente se espanta del cáncer del cuerpo, pero hay un cáncer en el alma que es tremendo para curar, es difícil para curar. Yo creo que la única manera que ese cáncer puede ser curado es que venga la palabra, corte, el cirujano venga y corte ese cáncer, porque se va contaminando. Usted dice, hermano García, es muy duro lo que usted dice. Mire, hermano, este es mi cuerpo. Yo no soy el hermano Campo para dibujar, pero ese es mi cuerpo. Aquí tiene mi cabeza, tiene mi mano, el brazo y la mano. Acá está la otra. Acá está el pie. Las piernas y luego el pie. Si acaso yo agarro cáncer aquí, todo el cuerpo mío sufre. Necesita de curarse el cáncer de aquí para que todo el cuerpo sea sano. Y si yo permito que el cáncer siga aquí, al rato cubre toda la mano. Al rato se pasa al brazo. Al rato se pasa al cuerpo. Y entonces estoy totalmente enfermo. Dice el profeta, por eso es que hay el mal. Porque no se arregla ese pecado o ese cáncer que está en la iglesia. Debe de cortarse, debe de arreglarse inmediatamente. ¿Y quién son culpables? Dice el profeta, el pastor. Dice, la iglesia es responsable. No el pastor. Toda la iglesia es responsable. Lo que saben el mensaje, ¿pueden decir amén a esto? Como estaba diciendo ahorita, lo que más me espantó es al repasar algo que había leído, pero no había bajado como una revelación a mí. Creo, no estoy equívoco, si no estoy equívoco en el mensaje, el filtro de un hombre pensador. El profeta dice, habla mucho del cigarro, ¿verdad? Dice del diablo de la nicotina. Dice que hay gente que no puede dejar el cigarro, dice, porque es un diablo. Dice, y ahora lo que hacen, le ponen un filtro a ese cigarro, y lo que usted necesita es nicotina. De modo que en vez de fumarse un cigarro, se va a fumar 4. Y es para que las compañías se hagan más ricas. El gobierno recibe más dinero de los impuestos. Entonces dice, pues yo creo que es mejor que se compre una vez los cigarros sin nicotina. O sin filtro, para que se satisfaga con un cigarrillo en vez de con 4. Pero el profeta dice en cierta ocasión, no recuerdo el mensaje, dice, pegando muy duro al cigarrillo, dice, yo prefiero ver a mi mujer borracha que fumar los cigarrillos. ¿Dice así el profeta, hermanos? Yo estoy hablando con un pueblo que es latino y que no sabe mucho del mensaje, pero eso dice el profeta. Prefiero ver a mi mujer borracha que fumando cigarrillos. Y posible muchos de ustedes no se emborrachen, pero sí se fuman sus cigarrillos. Y si miraban a uno emborracharse, se espantarían. Y ustedes con sus cigarrillos están pecando más que aquel que está emborrachándose. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? ¿Creen a nuestro absoluto? Pero aquí está lo que me espantó. Dice, el mentir es una cosa engañosa, es una cosa dura, es una cosa maligna. Yo prefiero que ande un borracho conmigo que un mentiroso. Pero si ustedes me vieran que anduviera yo con un borracho, me condenaban. Pero bien de mentirosos. ¿Saben ustedes qué es lo que hizo Ananías y Zafira? Vinieron y mintieron. Pero la gente no respeta ya. ¿Y qué son?
son enemigos de la cruz de Cristo. La gente nos está viendo. Y al estar viéndonos, nos ve que somos mentirosos. Y al ser mentirosos nosotros, entonces estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Y Él fue a la cruz. ¿Para qué fue a la cruz? Para morir por nosotros, para derramar su sangre, para poder redimirnos. Y al ser nosotros contrarios a su palabra, nos tornamos enemigos de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y matando el efecto del sacrificio que Él hizo. ¿Pueden decir amén, hermanos? Abran su Biblia conmigo a 2 de Timoteo. Yo sé que cuando empiezo a predicar muy duro, así, se ponen muchos muy serios e incómodos. Pero hermanos, tengo que hacerlo, hermanos. Yo creo que aunque no sé cortar cabello muy bien ya, pero a cabo los hombres ya ni saben cuándo es un buen corte o no. Entre más los machetea uno, más bien creen que están cortados. Yo me refiero al cabello. Yo creo que sería más fácil ir a cortar cabello que pararme aquí a predicar algo semejante. Pero ay de mí si no anunciaré todo lo que trajo el profeta y la palabra. Y al ver yo el cáncer comiendo y dejar que ese cáncer siga comiendo y echando a perder a aquellas almas inocentes que aman a Dios de puro corazón. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Yo mire, que está hablando muy clarito, ¿verdad? Que debemos de evitar profanas y vanas parlerías. Usted mira que la mayoría de los pleitos en una iglesia es porque se juntan los hermanos, las hermanas, y empiezan a hablar cosas vanas, a parlar. Vanas parlerías, viene la palabra parlar, hablar. Repetir cosas vanas. Y cuando menos pensamos, ya están agarrados del chongo. Esos mismos hermanos que estaban muy amigos. Y la Biblia dice que debemos de evitar profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Tarde o temprano va a ver usted los pleitos, los fracasos. Dice el hermano García, yo no pensaba que a esto iba a llegar. Yo digo en mi corazón es porque no sabes la Biblia. Si leyeras la Biblia, tú supieras que la Biblia te habla de estas cosas. Si nos juntamos a hablar, debe de ser algo agradable, algo decente. Y sobre el mensaje de la hora. Dice el verso 17. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Se fija, dice que la palabra de Dios va a comer como la gangrena. Y esa palabra dice, de los cuales es Himeneo y Fileto, que por ahí andaban dos varones, Himeneo y Fileto, aventando su veneno. Y estaba comiendo, ¿verdad? Como gangrena. Cuando ya se le infecta a usted una pierna, la tienen que amputar, porque no se va a infectar todo el cuerpo y va a morir. Y está Pablo hablando, está mencionando nombres. Dice, Himeneo y Fileto son de esos que andan por ahí. Dice, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha. El momento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Entendemos nosotros que en una casa grande, ¿verdad? Entre más crece el grupo, usted puede ver lo más notable. Hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Y lo peor es que cuando un hermano del tabernáculo se porta mal, dicen todos los del tabernáculo. Pero la Biblia dice que hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. ¿Vio? Pero Pablo, mirando esto, en vez de dejarlo que la cosa corra,
Dice, por ahí anda Himeneo y Fileto. Andan envenenando a la gente y trastornan la fe de muchos. Quiero que ustedes sepan quiénes son estos hombres. Amén, hermanos. Usted sabe que mucha gente no acepta la palabra, excepto la leamos de la Biblia. Y la hemos leído del profeta en otras ocasiones. Yo creo que nos vamos a ir de aquí en adelante a pura Biblia y repetir lo que dijo Pablo. A ver, vamos a ver el verso 23. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sabe usted lo que es engendrar, verdad? Engendran. Vio cosas necias y sin sabiduría. Y luego después dice el hermano, yo no sabía, y la regué, y no sé por qué la regué, hermano. Yo no sabía que a esto iba a llegar. Es que estás engendrando con cosas necias y sin sabiduría. Por eso es que el hombre debe de pensar antes de hablar, antes de abrir su boca. Dice, pronto, presto para oír y tardo para hablar. Pero somos al revés, ¿verdad? Prestos para hablar y tardos para oír. Desecha esas cosas, sabiendo que engendran contiendas, engendran pleitos. De repente, yo me pongo a verlos a ustedes. Ustedes piensan que no los miro. Y de repente veo que una persona viene saludando. Y usted dice, no tengo nada contra ellos. ¿No tienes nada contra ellos? Aparte de tener algo contra ellos, eres mentiroso. Es mejor que te emborraches y digas la verdad. Porque es más pecado mentir que emborracharte. ¿Está muy duro, hermanos? ¿Lo quieren como está en la palabra? ¿O le ponemos un poco de nieve por arriba con esa espuma que le ponen a los pasteles? Dice la Biblia que el siervo de Dios no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Verdad? Yo me paro, ¿verdad? Que alguien diga que yo ando en estas cosas, que me toque una persona. Pero puedo hablar lo que hablo, porque nunca lo he hecho. Si yo no hablo con usted algo bueno, algo de la palabra, algo para edificación, yo mejor me callo la boca. Así debe de ser, hermanos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Debe de corregir a aquellos que se oponen, porque hay gente que se opone. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese lo que dice la Biblia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, porque hay muchos que se oponen. Alguien dice, hermano García, no hay quien se oponga. Sí hay muchos que se oponen. Pero todavía espero el hombre que sea valiente y suficientemente hombre para traer la Biblia y el mensaje y me pruebe en dónde estoy mal. ¿Verdad que son palabras muy grandes, de verdad? Pero sí se oponen. El obrero debe ser, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios le dé que se arrepienten para conocer la verdad y se zafen del lazo, es que el diablo es cowboy, es vaquero. Y trae su lazo. Y él cuando tira el lazo, él no le erra porque ya sabe que lo trae entre las garras y tira su lacito y lo amarra. Y quizás la doctrina, la palabra, pueda zafar a uno que esté enlazado por el diablo en esta tarde. ¿Puedes decir amén a la palabra de Dios, hermanos? Ustedes saben que amo la obra misionera con todo mi corazón. Amo al pueblo latino porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Pero también me gusta que el pueblo reciba lo que el profeta ha traído. Y el profeta no habló nada excepto esté escrito en la palabra de Dios. El otro día vino un hermano y este hermano se torció un poco en doctrina. Entonces, al torcerse, él, siendo hombre casado, el hombre es el hermano de Perú, si está aquí, el hermano de Perú, y es un hombre anciano, y al venir, él pensó que se podía casar, y mandó a su esposa al estado de California. Entonces me di cuenta yo, y lo llamé. Le dije, hermano, conforme el mensaje y la Biblia, usted no puede casarse. Dijo, bueno,
posible no pueda. Pero pensé no hacer nada. Pensé dejar que el tiempo corriera, porque el obrero debe ser manso, ¿verdad? Y esperar el tiempo. No pongas tu mano muy a ligera sobre nadie. Entonces dije, voy a darle un sustito a algunos de mis hombres que tengo aquí, porque muchas veces me he llevado la carga aquí en mis hombros y he permitido que anden un montón de bribones entre la congregación con la gente envenenando y no he dicho nada. Pero yo creo que llegó el tiempo en que el hombre debe de pararse y empezar a nombrar los nombres y decirle a la gente quiénes son esos hombres que andan envenenando a la gente. De modo dije, antes de nombrarlo, dije, yo creo que lo debo de presentar a un par de ministros y hermanos. Y por cierto que cuando salieron los hermanos de allí, no recuerdo quién estaba allí, Lalo Ruiz, posible el hermano Ernesto Burunda, Pablo García, no sé quién más. Hablaron con él y dijo, pues si no me caso aquí, me caso en otro lugar. Entonces lo mandé a llamar yo y le dije, ¿así es, hermano? Dijo, así es. Y el mensaje dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer. El profeta no nos enseñó que divorciemos a nuestras mujeres. ¿Nos enseñó, hermanos? Bueno, entonces, como lo paré, entonces por ahí anda con fulano y mangando y sutano metiendo veneno. No, eso que predicó el hermano García anoche, yo no lo creo, no lo acepto. Es contra la Biblia. Y muchos de ustedes comiéndose ese veneno, sin saber que la causa es porque lo paré. Muchos ministros me odian porque los he parado. Yo no creo que un ministro teniendo dos mujeres pueda ministrar detrás de un púlpito. Y lo he dicho que por esa causa no le he dado yo ministerio o púlpito a mi padre. Y no creo que haya un hombre que le pueda llegar a los talones a mi padre. Pero yo creo que la palabra de Dios, nuestro absoluto, es más que yo o cualquier otra persona. Y yo estoy atado a esa palabra. No a una denominación, a una iglesia o a un hombre, a un grupo. Yo estoy atado a mi absoluto. ¡Esta es mi vida! 2 o 3 hermanos salieron de allí. Casi se les reventaba la cabeza, no podían creerlo. Le digo, solamente es la mínima parte de lo que traigo sobre mis hombros. He esperado mucho tiempo. Pero yo creo que estamos aquí en el tiempo de Ananías y Zafira. Y si no lo cree, siéntese y lo va a ver. Vamos a leer una escritura y luego cierro. Continúo en otra ocasión. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20. Ahora, yo no dije que el hermano anda viviendo una vida sucia. ¿Me están entendiendo? Pero el veneno que anda soltando. 1 Timoteo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Vio, es que Dios había puesto un don en Timoteo, ¿verdad? Y luego después de que Dios puso un don en Timoteo, después hubo profecías que dijeron, Timoteo, tú eres llamado para el ministerio. Y luego impusieron las manos sobre Timoteo para que saliera predicando la palabra. Le dice Pablo, hijo Timoteo, hijo de Pablo. Yo quiero ser un Timoteo, y ustedes, hermanos, un hijo del mensajero de esta edad, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Y en otras palabras, iban muy bien por el mar y naufragaron en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No solamente se veían trastornados, sino que estaban blasfemando y los entregó a Satanás para que aprendieran a portarse como deben de portarse, ¿verdad? Y no estuvieran blasfemando. Quiero cerrar ya con esas palabras. Quiero decir que en nuestros medios tenemos a una pareja muy preciosa. Y esta pareja, de la manera X que sea, entró Satanás y la mujer se apartó de la casa, ha rehusado regresar a la iglesia, y yo creo que he esperado bastante tiempo, le he hablado, he mandado a otros que le hablen, y no ha querido regresar todavía. Dice que después, posible que después, pero yo creo que es tiempo que le demos 30 días para que ella regrese y arregle las cosas, o la soltamos. Porque mientras no la soltamos, ella está protegida por la sangre. Y ustedes ya saben que ya tiene casi 2 meses que no se para en la iglesia. ¿Cómo anda viviendo? Yo no sé. Pero sí ha rehusado regresar a arreglar. Quiero que entiendan que el profeta habla sobre ataduras.
en una localidad. El profeta dice, usted no debe andar de poste en poste, corriendo, debe de escoger una iglesia en donde congregarse, pagar su diezmo y ofrendas y estar sujetos a ese pastor. Dice la Biblia dice, sujetados a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas y tendrán que dar cuenta de ustedes. De modo que queda sentado, lo pones, secretario, queda sentado, le damos 30 días para que arregle. También tenemos por ahí a otro hermano, no sé si está aquí o no, si está o no está. Pero este hermano se ha comido el pastel. Un hombre caricativo, bondadoso, amable, amigable. Cualquier cosa hace por usted. Pero lo han cogido 3 espíritus. El espíritu de mentira, el espíritu de ganarse el dólar fácilmente y el espíritu religioso. Y tiene que ser libre de esos 3 espíritus. Y por cierto que estuve hablando con él. ¿Está el hermano Bermúdez aquí? Gracias, hermano Bermúdez. Estuve hablando con él y todavía así que nos juró que ya no había dicho ninguna mentira, todavía nos contó una mentira. Le quitó a un hermano dinero para comprar un carro y le quitó a otro hermano en la venta de un carro. Y a ambos le debe. Y le pregunté, ¿ya no le debes a nadie más? Dijo, a nadie más le debo. Y hoy me encontré con el hermano Víctor Vivas y también a él le debe. ¿A cuántos más no le deberá? Yo creo que al hombre, dice él, yo me arrepiento, pido perdón. La gente dice, si pide perdón y se arrepiente, debemos de perdonarle. Yo digo que conforme la Biblia debe hacer restitución. Debe demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y a él le vamos a dar 60 días para que haga restitución de ese dinero. Porque no solamente hizo un maltrato, sino que robó a su hermano. ¿Sabía usted que la Biblia, le voy a explicar un verso, Dice, si vinieras al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, levántate del altar y ve, ponte en amistad con tu hermano. Pero digamos que el borracho ya tiene algo contra mí, ¿me voy a levantar a ponerme en amistad con él? Dice la Biblia, si tu hermano, te diga, si tu hermano te hiere en una mejilla, pon la otra. Pero no dice que un borracho venga y te hiera en la mejilla. Que trate un borracho o un pagano tratar de venir a golpearme aquí en el púlpito. Los diáconos tienen orden de sacarlo y llevarlo directamente a la cárcel y a la prisión. Pero si un hermano viene, le pongo la otra mejilla. Porque si ese hermano se va a arrepentir. Entonces, como él es nuestro hermano y ha estado entre nosotros, yo creo que él debe de tener la oportunidad de hacer restitución. Y si no hace restitución en 60 días, lo presentamos y lo soltamos. Porque no queremos entre nosotros a un hombre que nos ande contando mentiras y robándoles dinero. Dice la Biblia que el que no... Hay mucha gente que troca la palabra y dice, el que no trabaje, que no coma. No dice así la Biblia. Dice, el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Amén, hermanos? El que no quiere trabajar, que no coma. Porque el espíritu de esta edad es hacer el dólar fácil, hermano. Yo creo que necesitamos de trabajar con nuestras manos. ¿Están de acuerdo en todos, hermanos? ¿O creen que me ha lío de la palabra? Ahora, les quiero decir otra cosita. Si a alguno de ustedes se le hace muy duro lo que he hablado, le acepto la renuncia. Le acepto la renuncia del tabernáculo y diga, hermano García, no quiero que usted sea mi pastor. Y no me enojo. Lo amo y lo respeto. Pero si está aquí, este tabernáculo tiene un orden y tiene a un absoluto. Y el absoluto es William Branham. La palabra que él trajo, eso es nuestro absoluto. Y se va a predicar lo que él trajo. Le guste a usted o no le guste. Y si ustedes se deciden que ya es tiempo de cambiar de un pastor, también les entrego la renuncia si me la piden. Pero no creen que me van a meter a un rincón como Martín Lutero. Salgo de aquí predicando el mismo mensaje. Porque el mismo Dios que me ha traído aquí, me ha respaldado aquí, me respalda donde quiera que yo vaya. Dice el profeta, si tú te quedas en la palabra, Dios está dispuesto a respaldar a ese hombre. Pero te sale de la palabra y Dios te deja. Oremos. Querido Padre Celestial, en realidad te damos gracias porque tenemos una palabra a la cual acudir para corregirnos. Posible
en otra ocasión sean otros los que fallen. Pero yo leo el mensaje y veo lo que tu profeta dice, que si en verdad somos hijos tuyos, vamos a corregir aquel mal que hay. Si no, va a ir comiendo de cáncer a cáncer, a cáncer, a cáncer, hasta que todo esté contaminado. Aquí hay gente preciosa, gente que te ama, gente que trata de vivir la palabra, gente que desea esa señal, lo cual es la vida tuya viviendo en ellos. Señor, y en ocasiones son trastornados por estos que andan como enemigos. Señor, si ellos se arrepienten, así como lo hizo aquel hombre que en Primera de Corintios fue presentado y luego se arrepintió, y hacen restitución, Señor, yo creo que tu pueblo a uno lo reciben y les perdonan. Pero no podemos perdonar a alguien que no haga restitución y que se sujete a la palabra. ¿Cómo podremos estar orando por aquellos que andan pisoteando tu sangre y luego llamarnos siervos tuyos, hijos tuyos? No podemos hacer esto. No queremos ser enemigos tuyos, Padre. Bendice a cada persona, bendice a aquellas almas que nos visitan. Posible esto los espante, porque jamás habían oído cosas semejantes de un púlpito. Señor, pero que ellos entiendan que esta es la Biblia y el mensaje que trajo William Branham. Posible es duro, posible es pesado, pero este mensaje nos va a introducir a Jesucristo. Te damos gracias por todas las cosas. Que puedan aquellos que no se han rendido a ti, rendirse a ti, Señor. Aquellos hermanos que están en el tabernáculo, que levanten su guardia y no se van a dejar envenenar. Si alguno de ellos viene el día de mañana y dice, me acaban de quitar $500, que no tenga ni cara de venir aquí, porque ya se lo advertimos desde el púlpito. Señor, no permitas que tus hijos reciban veneno, Señor, sino que se paren con la fe, se paren en la puerta y rechacen los dardos del enemigo por medio de la fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me aman todavía, hermanos? Yo los amo. Aunque se porten mal, de todas maneras los amo. Pero tengo que predicar la palabra. ¡Oh!